Esta preciosa noche de bendición en Cristo. Amén. Y vamos a leer la palabra en Primera de Juan. Esta primera epístola, gloria a Dios por su presencia. Capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 3. Y dice así el Señor: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y aquí en el versículo 5 hay una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Tome asiento en este momento y quiero que prestemos mucha atención, porque la palabra es la que nos bendice. Amén. Es el fluir de su espíritu a través de esta palabra. Hoy vamos a hablar de una fe victoriosa. Y esta fe victoriosa es específica. ¿Por qué le digo específico o específica? Porque tiene algo tan claro que mismo el Señor nos enseña que Él es el que vence. Y nosotros en Él tenemos la victoria. Amén. Él es el que vence. Él venció en la cruz. Él es el que allí toma, gloria al Señor, la autoridad sobre cualquier situación, porque Él es la autoridad. Y aquí hay algo muy interesante. En el versículo 3 que les inicié leyendo este versículo de este capítulo 5, vemos, para poder entender lo que Él vence. Y si lo tenemos a Él, pues vamos a vencer. Si tenemos la fe en el Cristo de la gloria, tengo la victoria asegurada. Y es claro la Escritura: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son difíciles de aplicar, que no son difíciles de ponerlos en práctica. Una palabra más clara: no son difíciles. Con la ayuda de Él y la fe hace que nosotros rompamos los límites y podamos decir: Señor, vivo tu palabra con la fe en Cristo, porque tú eres mi vencedor. Amén. Y Él es el que nos ayuda a vencer cualquier circunstancia difícil. La fe en el Señor. Los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Amén. Tremendo esto. Pues no son gravosos, no son difíciles en cumplir. Gloria al Señor. Pues dice el versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios. Yo quiero enfatizar algo. Si queremos tener esa fe victoriosa, esa fe específica en cuanto a obtener esa victoria que no has obtenido, esa victoria que solamente nos la da ¿quién? El Señor. Amén. Y nosotros muchas veces oramos y no pasa nada. Y quizás estamos haciendo un ayuno y después vemos y no pasa nada. Pero hay que tener algo: la oración tiene poder, el ayuno tiene poder, pero necesita el ingrediente importante en esas prácticas: la fe. Y la fe victoriosa, esa es la fe. La fe victoriosa quiere decir la que vence, gloria al Señor. Amén. La que me da la convicción que ya soy vencedor en esta circunstancia. Alabado sea el nombre de Dios. Amén.
que ya me da la seguridad que ya soy vencedor. ¿Por qué les digo esto? Lo dice la palabra de Dios. Pues porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de Dios. Por eso, qué bonito es cuando recibes a Cristo en el corazón. Qué bonito cuando nosotros confesamos que necesitamos de alguien que pueda obrar dentro de mí y pueda hacer las cosas que yo no puedo hacer. Amén. Y es el Cristo de la gloria. Y nos da una plena convicción de esa victoria que solamente nos la da Él. Por eso aquí hay algo muy importante. El que es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir el que es nacido de Dios? Para poder nacer hay que creer. Alabado sea el nombre del Señor. Si queremos entender esa victoria, esa fe victoriosa, esa fe es trascendental, porque la misma Biblia abre mi entendimiento, nuestro entendimiento. Y mire lo que dice, gloria a Cristo, lo que es nacido de Dios. Entonces, para yo nacer de Dios tengo que creer en Jesús. Debo entrar en esa condición de fe y debe haber un cambio espiritual. Porque cuando no tengo la fe en Cristo, estoy no en una creencia espiritual y no estoy en un nacimiento de Dios, sino estoy muerto en cuanto a lo espiritual. ¿Me estoy explicando en esta noche? Por eso es muy contundente la Sagrada Escritura. El que es nacido de Dios, porque todo, y da una explicación en el versículo 4. ¿Por qué? Porque no es dificultoso guardar los mandamientos de Dios. No son gravosos. Hay que guardarlos, pues este es el amor del Señor. Se pueden practicar con la ayuda de Él, pero el ingrediente importante, la fe. Y esa fe nos está llevando a que es victoriosa. Y nosotros entendiendo esta fe victoriosa al que vence, ¿estamos de acuerdo en eso? Amén. No nos desenfoquemos. Gloria a Dios en esta explicación. El Espíritu Santo nos está ayudando. Aquí hay algo. Esa fe es la victoriosa al que vence. Y por eso el que es nacido de Dios, ese es ese amor que se demuestra en guardar sus mandamientos. Y podemos nosotros ver que aquí la Escritura dice claramente que ese nacimiento por el Espíritu. Yo nazco por el Espíritu, creyendo en el Señor. Amén. Creyendo que Él es mi Salvador, que Él murió por mí, que Él me hizo libre. Por eso hay que conocer la doctrina. Por eso cuando vayamos a evangelizar, tenemos que evangelizarlos bien, llevar el mensaje de salvación, porque eso es el Evangelio. La vida de Jesús, de lo que hizo, para que nosotros tengamos bendición y libertad. Gloria al Señor. Amén. Es claro lo que dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Miren conmigo, vence. Vence, ¿sí ve? Es importante tener esa fe y estar convencidos que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y hemos tenido ese nacimiento, hemos tenido esa identificación con Cristo. Entonces allí el Señor nos está dando esa fe victoriosa. Entonces tenemos a ese Cristo que vence, al vencedor. Dilo conmigo, al vencedor. Al vencedor. Por eso es claro, vence al mundo. ¿Por qué al mundo? Porque el que nace de Dios vence al mundo. Aquí hay una revelación. Aquí hay una respuesta contundente para todos nosotros. Por eso el que tiene conocimiento no es destruido. Mi pueblo fue destruido, en el Antiguo Testamento lo dice el Señor. Mi pueblo fue destruido, lo repito, por falta de conocimiento. Conocer al que todo lo puede. Conocer al que da la solución. Amén. Conocer al que da lo que el hombre no puede dar. Amén. Conocer a profundidad para poder identificar la situación y creer que Él es el que da la solución. Amén. Amén. Mire lo que dice aquí. Vence al mundo. El que nace de Dios vence al mundo. ¿Cuál mundo? Lo que nos rodea.
lo que nos rodea. Y en el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicciones, lo dijo el Señor, claro. Y a veces no somos conscientes de eso, ¿cierto? Que a veces se nos olvida esto. Mismo Jesús nos lo advirtió. Hay gente que porque no tiene este conocimiento, después está blasfemando contra Dios, porque me está pasando lo que me está pasando. Pero como no conocemos su sana palabra, su sana enseñanza, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero de todas de ellas te librará el Señor. Entonces, hay aflicciones. Ese mundo tiene aflicciones. El mundo está lleno de aflicciones. Pero cuando tenemos la fe victoriosa, ya sabemos que es Jesús, porque Él es el vencedor. Porque tenemos ese amor. No es difícil vivir su palabra. Y el Señor es tan claro a través de la carta del apóstol Juan, en esta primera carta. Lo ratifica, lo certifica. Porque si nos ponemos a ver en las cartas paulinas, habla de que guardemos mandamientos, que nos portemos bien. Si ustedes analizan eso en el Espíritu, si lo estudiamos, el amor del Señor, la revelación, la palabra, el conocimiento, tenemos un buen comportamiento si recibimos todo esto. Gloria a Dios. Y mire lo que dice: vence al mundo. Quiere decir que vamos a vencer las aflicciones que hay en el mundo. Vamos a vencer lo que me está pasando. Pero cuando identificamos esta fe victoriosa, esté seguro que la fe nos impulsa a creer esto y saldremos de toda circunstancia que nos tiene aprisionados. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso lo aclara la palabra. Mire lo que dice en el versículo 4b. Cada versículo tiene dos partes. Entonces, esta es la segunda parte del versículo 4. Y esta es la victoria. Entonces, aquí tenemos que saber: el que es nacido de Dios se está refiriendo a nosotros los creyentes. Los que entramos a esa profundidad de creer de que Cristo es el que me da la victoria. De que Cristo es el vencedor. Y esa es la fe primordial que debo tener. Para poder tener fe en las demás cosas. Amén. Esa es la fe victoriosa. Porque ya teniendo claro esa fe de un vencedor, voy a vencer las aflicciones y me va a ayudar a poder seguir creyendo en lo que es imposible para mí, imposible para ustedes también. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Es la fe. Esa fe en el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el Cristo de la gloria. Por eso tenemos ese poder, gloria al Señor. Si es así, porque nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Y tenemos al Señor. Y tenemos su palabra. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en el Señor. Amén. Amén. Nuestra fe en esa victoria que ya Cristo nos dio en la cruz del Calvario. En esa fe, no importa que el enemigo te haga ver que el problema está bien grande, porque ese es especialista. Él es el especialista de ver el problema bien grande, sabiendo que con Dios todo lo podemos. Y ese problema grande que con nuestros ojos lo vemos y lo oímos, ¿cierto? En lo natural, es muy grande. Para Dios no es nada. Amén. Así pasó con Goliat. ¿Por qué el pueblo se dejó atormentar? El ejército de Israel, el ejército del rey Saúl. La Biblia me narra que este ejército del rey Saúl eran guerreros. Los pueblos le temían al pueblo de Israel. Era un ejército fuerte. Pero entonces, como el diablo dijo: ya sé por dónde me le voy a meter,
Les trajo un incircunciso, les trajo un acabachiros, así de grandotote, y ahí sí les dio miedo. Por eso David dijo, este incircunciso viene aquí a atormentar y viene aquí a intimidar al pueblo de Israel, a Jehová de los ejércitos. Alguien dirá, David sí estaba loco. Pero David sabía en quién estaba creyendo, bendito el nombre del Señor. Esa es la fe victoriosa. Ya David sabía que no importa lo grandote que era, él sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él. Amén. Y él tenía la convicción, porque siendo un niño, aproximadamente en la teología dicen que era entre 14 años y 16 años. Entre 14 y 16 años era David, cuando se enfrentó a Goliat. Entonces él tenía la convicción que se enfrentaba con osos, con bestias, dice la Biblia, que los agarraba de la quijada, con leones, con bestias del campo. Él se agarraba con animales salvajes, que eso es delicado, agarrarse usted con un animal salvaje a punta de manos. ¿Me estoy explicando? Amén. Pero la Biblia dice que David lo hacía, yo lo creo. Amén. Entonces no era cualquier niño quien le daba la fuerza. Dios. Por eso él miró a ese gigante y él dijo, no, yo tengo a Dios. Y alabado sea el nombre de Dios, que allí él escogió 5 piedras y solamente con la primera, alabado sea el nombre del Señor, lo derrotó. Amén. Amén. Y esa piedra y esa roca representa a Cristo. Cristo derrumba todo Goliat. Esa es la fe victoriosa. Amén. Esa es la fe. Por eso es que dice la palabra de Dios, recíbalo en el nombre de Jesús. Por eso dice aquí claro, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Oiga, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. Oh, tremendo esto. Dilo conmigo, recibo la palabra. Dilo más fuerte, recibo esta palabra. Recibo esta palabra. En el nombre de Jesús. Mire lo que dice aquí, sino el que cree. Aquí lo dice la Biblia. ¿Cuántos creen aquí? Amén. El que cree, obedece. El que cree es el que vence. Cierto que el enemigo siempre se ha levantado a atacarnos en nuestra debilidad. Pero él sabe que si le creo a Jesús y recibo una palabra y me dejo tocar por la palabra, salgo de donde me tenía cautivo el diablo. Porque sé que tengo la fe victoriosa y soy el que vence, porque la fe es la que hace que yo venza en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, hace esa pregunta. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este término Hijo de Dios representa la autoridad y la potencia divina de Dios, de que Dios le dio el poder y le dio la autoridad y Él es el unigénito Hijo de Dios. Amén. Por eso el que cree en ese unigénito Hijo de Dios tiene victoria. Bendito el nombre del Señor. Puede que no tengas dinero, puede que no tengas allí la facilidad de poder avanzar en algunas cosas seculares. No importa que de pronto te veas que muy dura la situación y a veces te frustras, pero Cristo te da la fuerza y si le crees vas a vencer toda circunstancia y si le crees vas a callarle la boca al diablo y vas a creer que Dios está contigo y todo Goliat que representa un problema, todo Goliat, toda dificultad que tú digas no puedo, sí puedes porque tienes la fe victoriosa en Cristo Jesús. Si lo crees, dele un fuerte amén. Amén. Y dele un aplauso a Jesús. Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Y vamos a aplicarla. No nos vamos a dejar atormentar. Puede que tus hijos tengan situaciones difíciles y se te conviertan en un Goliat. Puede que el problema que tengas se te convirtió en un Goliat. Puede que la situación difícil se te convirtió en un Goliat. Pero no, tienes la victoria que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Reciba la palabra. Dilo conmigo, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Gracias por esta palabra, Señor, esta fe victoriosa. Y vamos a vivirla, y vamos a practicarla, y vamos a deleitarnos en ella, porque es una palabra que nos levanta, porque es una palabra que nos vivifica, bendito su nombre. Es una palabra que llena, y dilo conmigo, la recibo en el nombre de Jesús, y recibo la unción por el poder de la palabra. La recibo en el nombre de Jesús, dilo, la recibo en el nombre de Jesús, porque la gloria y la honra es para el Señor. Y el que cree, Señor, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es el que vence al mundo, es el que vence. Ya tenemos la victoria, ya tenemos la asegurada esa victoria en Cristo Jesús. Levántate en esta palabra de fe y tu vida será bendecida. En el nombre de Jesús, recíbala. Amén y amén. Gloria al Señor.